Descripción de los ensayos de baterías de litio-ion. Las pruebas T1 a T5 deberán realizarse secuencialmente a la misma batería. Las pruebas T6 y T8 deberán realizarse a baterías que no hayan sido sometidas a ninguna otra prueba. La prueba T7 puede realizarse utilizando baterías no dañadas utilizadas anteriormente en las pruebas T1 a T5 con el fin de comprobar su funcionamiento sometidas a ciclos. Test T1. Simulación de altitud en ensayos de batería. También conocida como prueba de baja presión. La prueba de simulación de altitud simula el transporte de células y baterías en condiciones de baja presión en cámara climática, igual o inferior a 11,6 kPa y temperatura de 20 grados centígrados durante al menos 6 horas, como las experimentadas en una bodega de carga de un avión o en una cabina de avión que experimenta una pérdida repentina de presión. Para pasar esta prueba, en cámara climática, la muestra no debe tener fugas, desmontarse, romperse o encenderse. Además, el voltaje del circuito abierto de la muestra analizada deberá ser al menos el 90% del voltaje de la muestra, tal como se midió antes de la prueba en la cámara climática. Test T2. Prueba térmica en ensayos de batería. La prueba térmica en cámara climática evalúa la integridad del sello y las conexiones eléctricas internas de una celda o batería después de la exposición a variaciones de temperatura extremas y rápidas en una cámara climática adecuada con control de temperatura, de 72 a menos 40 grados centígrados en menos de 30 minutos, con una permanencia en las temperaturas estables de al menos 6 horas y se repite el ciclo 10 veces. Para pasar esta prueba en cámara climática, la muestra no debe tener fugas, desmontarse, romperse o encenderse. Además, el voltaje de circuito abierto de la muestra analizada debe ser al menos el 90% del voltaje de la muestra medida antes de la prueba. Test T3. Medición de la vibración en ensayos de batería. La prueba de vibración simula el efecto del tipo de vibración que podría aplicarse a una celda o batería durante el transporte. Durante la prueba se somete a vibraciones con un barrido logarítmico entre 7 Hz a 200 Hz y vuelta a 7 Hz, con tiempo de recorrido 15 minutos, 12 repeticiones de duración total 3 horas y a realizar en cada uno de los 3 ejes, X, Y y Z. Eventualmente la prueba puede ser realizada en cámara climática preparada para realizar ensayos combinados con vibración. Para pasar esta prueba, la muestra no debe tener fugas, ventilarse, desmontarse, romperse o encenderse. Además, el voltaje del circuito abierto de la muestra analizada debe ser al menos el 90% del voltaje de la muestra, tal como se midió antes de la prueba. Test T4. Prueba de choque en ensayos de batería. La prueba de choque simula un posible impacto en una batería durante el transporte. Durante la prueba, una muestra se asegura a un dispositivo de prueba y se somete a 3 descargas calibradas tanto en dirección positiva como negativa en cada una de las 3 posiciones de montaje diferentes, para un total de 18 descargas por separado. Test T5. Cortocircuito externo en ensayos de batería. Esta prueba sirve para determinar la capacidad de una batería para soportar un flujo máximo de corriente sin consecuencias adversas. Para esta prueba se debe calentar la batería hasta una temperatura estable de 54 grados centígrados en cámara climática, 6 horas en baterías pequeñas y unas 12 horas en grandes. A continuación se somete a la batería a un cortocircuito con una resistencia externa total inferior a 0,1 ohmio. Se mantendrá el cortocircuito durante al menos una hora a partir del momento en el que la envoltura externa de la batería vuelva a tener los 57 grados centígrados. Para superar esta prueba, la temperatura externa de la muestra no debe superar los 170 grados centígrados. Test T6. Prueba de impacto en ensayos de batería. Simula la agresión mecánica de un impacto o aplastamiento que puede producir un cortocircuito interno. Durante la prueba de impacto, aplicable a celdas cilíndricas de más de 20 milímetros de diámetro, se somete a una muestra a un solo impacto de una masa de un peso específico caída desde una altura especificada.
Durante la prueba de aplastamiento, aplicable a células prismáticas, bolsas, monedas, botones y células cilíndricas de un diámetro no superior a 20 milímetros, se aplasta una muestra entre dos superficies planas a una velocidad definida hasta que la fuerza aplicada alcance un límite calculado. El voltaje de la celda cae en al menos 100 milivoltios o la celda se deforma en un 50%. Para superar esta prueba, la temperatura externa de la muestra no debe superar los 170 grados centígrados y la muestra no debe desmontarse ni encenderse durante la prueba, ni dentro del periodo de 6 horas después de la misma. Test T7. Medición de sobrecarga en ensayos de batería. Se evalúa la capacidad de una batería para resistir una sobrecarga. La corriente de carga será el doble de la corriente máxima de carga continua recomendada por el fabricante. Las pruebas serán a temperatura ambiente y la duración de 24 horas. Las baterías cumplen este ensayo si no se produce estallido ni incendio durante la prueba ni durante los 7 días siguientes a la prueba. Test T8. Descarga forzada en ensayos de batería. Se evalúa la capacidad de una batería para resistir un estado de descarga forzada. Cada pila se someterá a una descarga forzada a temperatura ambiente colocándola en serie con una fuente de alimentación de 12 voltios, corriente continua, con una corriente inicial igual a la corriente de descarga máxima especificada por el fabricante. Las baterías cumplen este ensayo si no se produce estallido ni incendio durante la prueba ni durante los 7 días siguientes a la prueba. La norma ONU ST/SG/AC.10/27 en su apartado 38.3 recoge las pruebas a las que se deben someter las pilas y baterías de litio antes del transporte. Los ensayos recogidos en la normativa ONU son muy similares a la normativa internacional EN 62-13-3, pero de distinta severidad. La European Council for Automotive R&D ha establecido una serie de recomendaciones delimitando el tipo de nivel de riesgo en función del efecto que produce el problema sobre la batería ensayada. Aquí vemos el recuadro en el que nos indican el nivel y el criterio de clasificación o el efecto, teniendo 7 niveles. Para más información, no dude en visitar nuestra página web isotest.net o ponerse en contacto a través del teléfono 94 480 30 40.